Hermanos, Dios te bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos permite congregarnos, nos permite adorarle todos juntos. Así que yo te invito a que ahí donde tú estés te pongas de pie y le digas: Jesús, Padre, te agradecemos por todas tus bondades, por tu gran misericordia. Y hoy hemos venido a exaltarte, Señor, sobre todas las cosas, Dios. Así que hoy dispón tu corazón y juntos cantemos y digamos: Jesús, te amamos y hoy te exaltamos, oh Dios. Y hoy cantamos: hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada, y ahora tu hijo soy. Cantamos: he vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres la alegría. Por tu amor vivo. Cantamos: sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada, y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora es fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo. Seguiremos por siempre, Dios. Levanta tu voz con nosotros y di: te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te amaré, te amaré. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres la alegría. Por tu amor y voy. Te seguiré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré. Te amaremos por siempre, oh Dios. Dios te bendiga, hermano, en esta preciosa mañana. Espero te encuentres bien, te encuentres en bendición, ya que los cristianos siempre debemos vivir en bendición cuando ya conocemos a Jesucristo. Aún dentro de la adversidad, en medio de todas las cosas, sabemos que Él está con nosotros. Y yo sé que Él está contigo por todo este tiempo que has estado pasando. Solamente una cosa quiero decirte, quiero dejarla en tu corazón: que no te desanimes, que no te enfríen todas estas cosas, sino que sigamos adelante. Si bien algunas personas nos han fallado, déjame decirte que Cristo no nos ha fallado. Él es fiel, Él está con nosotros, de veras.
Eso es lo que te pido, es lo que te aconsejo y te digo en esta preciosa mañana. Vamos a ver la cita bíblica, vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a ver la cita bíblica en San Juan capítulo 11. San Juan 11, versículo 25. San Juan 11, versículo 25. Vamos a hablar hoy acerca de la resurrección de Jesucristo. La resurrección, todo el mundo está hablando ahorita de eso, pero déjame decirte que hay muchas cosas equivocadas o igual que no las están asimilando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bien, dice así la Biblia. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice a Marta. Pero antes de esto, quiero hacer una oración. Padre, en esta mañana nos acercamos delante de tu presencia a través de la gracia, Padre. Gracias, eterno Dios, porque nos acercamos confiadamente, sabiendo que tú eres el Dios de amor, Dios misericordioso. Padre, habla a nuestras vidas a través de esta palabra de resurrección, a través, Señor, de lo que dejaste. Pero, Señor bendito, enséñanos a vivirlo, a entenderlo y a vivirlo, eterno Dios. Gracias. Yo te pido, Señor mi Dios, esa consolación para mis hermanos que están aún pasando debilidades, pruebas, o Dios, tristezas o lo que sea. Padre, que estés con ellos. Gracias en el nombre de Jesús por esta resurrección. Gracias por la salvación. Amén y amén. Jesús empieza a mostrarse aquí en este capítulo realmente como la resurrección. En un problema para Marta y María, que su hermano se les había muerto, y ellas están con la esperanza de: Señor, están tristes, ¿por qué? Si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Él es como actúa todo ser humano que ya vivimos en esta tierra. No queremos irnos de aquí. Y más los que no conocen a Cristo. O sea, ellos como no entienden que hay al más allá, que Dios tiene preparado para su pueblo, para los que le aman, ellos no entienden y quieren seguir aferrados aquí a esta vida, hermano. Pero Jesús no vino a eso. Él vino a darnos vida, pero vida eterna, vida en abundancia. Pero aquí está mostrándose, dice: yo soy la resurrección. Yo soy el que finalmente va a vencer la muerte. Porque Él tiene potestad sobre todo, aún sobre la misma muerte. El mundo festeja hoy, en estos tiempos, el sacrificio. Y pues hasta cierto punto para ellos es agradable ver y hacer tantas cosas queriendo imitar lo que Jesús sufrió. Pero realmente Jesús no quería eso. No quiere de ese tipo de imitaciones. Él quería que se volvieran de todo su corazón y hubiera un arrepentimiento, una transformación en sus vidas. Pero bien, aquí quiero que veamos. Y quiero decirte esto. ¿Cómo afecta el saber que Jesús ha resucitado? ¿Cómo afecta a mi vida el saber que Jesús ha resucitado? Afectar es o para bien o para mal. Pero en este caso a los cristianos es para bien. Déjame decirte que si Jesús hubiese hecho todo menos resucitar, no hubiese completado su obra. No hubiera culminado el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, y nosotros viviríamos tristes, preocupados, en pecado, porque Él no completó la obra. Pero Él es
la resurrección. Él es el que completó esa obra perfecta. Y quiero ponerte un ejemplo. A mí me gusta el fútbol hasta cierto punto y a veces lo veo cuando tengo tiempo. Y he visto futbolistas ahí que, bueno, los que conocen del fútbol saben esto. Hacen unas jugadas tremendas y se van desde atrás de la cancha hasta el final. Burlan a ciertos jugadores, burlan al portero y queda la portería sola. ¿Y saben qué? Y finalmente echan la pelota para afuera de la portería. Aún finalmente echan el balón afuera. Déjame decirte que los comentaristas están esperando gritar el gol, pero no. Hizo todo bien, pero no concluyó, no concretó el propósito. No. Así sería, hermanos, si Jesús nada más muere y no resucita. Pero Jesús, hermanos, resucitó de los muertos. Y el cual, ese es el tema central que dejó nuestro Señor para nuestra vida y enseñarlo. Miren, Romanos capítulo 10, versículo 8, dice de la siguiente manera. Romanos 10, 8 al 10. Más que dice, cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál es la palabra de fe? ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si creemos que Jesús es el Señor, creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, seremos salvados. Y esto es lo importante. Esto es lo que era necesario, porque eso trajo vida para nosotros, trajo vida. El apóstol Pedro les hablaba y les decía a los judíos, a este Jesús, quien ustedes crucificaron, quien ustedes desecharon, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él se ha levantado. La piedra que ha sido reprobada por los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso es lo importante. Ahora, ¿cómo debemos nosotros vivir sabiendo que Jesús resucitó? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces vivimos como que si Jesús estuviera muerto. Como que tenemos un Cristo que no tiene poder. No, mis hermanos, Él tiene todo el poder. Toda la potestad le fue dada, toda la honra y toda la gloria para Él. Yo quiero que veamos una de las partes más claras, más explicadas acerca de la resurrección. Lo dijo el apóstol Pablo, se encuentra en primera carta a los Corintios capítulo 15 y vamos a mantenernos ahí un poco. Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a ver lo que Pablo quiere enseñarles. Y les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os hemos predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado,
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que aprueba que Jesús resucitó? ¿Cómo podemos saber realmente que Él resucitó? ¿Qué es lo que lo aprueba? La misma Escritura, la misma palabra de Dios aprueba que Él resucitó. Y no podemos confiarnos en otra cosa más que en la palabra, más que en lo que dice la Escritura. Y les dice, este es el Evangelio realmente. Todo el paquete ahí viene. Primero, cree que Jesús hizo, que Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados. Este es el Evangelio. Pero que resucitó. Y es lo que predicamos nosotros, a un Cristo resucitado, a un Cristo de poder. Y sigue diciendo, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Apareció a Pedro, o sea que es Cefas. Pero si le hubiese aparecido nada más a uno, hubiera quedado duda. Le apareció a los 12. También le apareció a los 12. Ahora, si nada más aparece a los 12, todavía queda duda. Pero apareció a más de 500 hermanos. O a 500 hermanos que estaban ahí reunidos. Les dice el apóstol Pablo, los cuales a unos todavía viven y otros ya duermen. Oh, Corintios, ¿qué les está pasando? ¿Qué les pasa? Si esto es lo que yo les prediqué, si esto es lo que siempre predicamos, ¿cómo ahora ustedes están diciendo que no hay resurrección? ¿Cómo ustedes están dejando de creer en la vida venidera? Y déjame decirte esto, que esto todavía está en el mundo y con lo cual el hombre lucha. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque viene la duda. Porque viene la duda que es de parte del diablo, que es de parte del enemigo, que no quiere que crean, que no quiere que creamos en el más allá, que solamente esperemos en esta vida. No sé si me explico. Miren, y sigue diciendo. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, Jesús resucitó, le apareció a los hermanos, todavía unos viven, pregúntenles a ellos si les queda duda, pero déjame decirte que el enemigo es una de las armas favoritas que ha usado en contra del ser humano. ¿Cuál? La duda. La duda nosotros, hermanos, para contrarrestarla, y debemos usar esa arma, vamos a contrarrestarla con la fe. Si Dios dijo esto, ok, hermano, entonces ya no le ando buscando por otro lado. Si Dios lo dijo, es que se va a cumplir. Pero el enemigo les mete duda, está ahí metiendo duda, que si esto, que si van a resucitar, que no, que creo que no van a resucitar. Es una realidad, hermano, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras que Cristo dijo se tienen que cumplir, no pasarán, tienen que cumplirse al pie de la letra. ¿Estás preparado, hermano? ¿Estás preparado, amigo? Mira, si tú no estás preparado, hoy puedes prepararte, hoy puedes hacer esa decisión de aceptar a Cristo en tu vida. Y no verlo como el mundo lo ve.
de solamente retraerse de ciertas malas obras en estos tiempos, de retraerse de ciertos pecados solamente en estos tiempos. No, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y debemos vivir siempre en santidad. Siempre debemos de vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios, no solamente en estos tiempos, hermanos, de veras, no solamente en estos tiempos, sino siempre viviendo rectamente delante de los ojos de Dios. En el versículo 17, voy a pasar al versículo 17, dice, del 16, el apóstol Pablo les dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Les dice el apóstol Pablo, ¿cómo se ponen a creer que no hay resurrección? ¿Cómo se ponen a creer? Entonces les dice, también los que durmieron en Cristo perecieron. Es en vano entonces que nos sigamos esforzando. Es en vano que nos sigamos guardando la fe, como decía el apóstol Pablo. Oiga, si Abraham, si Moisés, rehusando tener un puesto preferencial en esta vida, un puesto de un alto rango, a un nivel social, a un nivel de poder, renunció a eso por las riquezas de la gloria de Cristo. ¿Y a poco nada más era para ese tiempo que Moisés vivía? No, mis hermanos. Nosotros sabemos por qué él esperaba, tenía puesta la mirada en el galardón, la mirada en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso rehusó. Pero Dios es Dios de ellos. Dice entonces, sería en vano. Oh, Corintios, no pues. ¿Por qué ustedes están pensando que no es cierto? Mire, aquí, por esta zona he combatido, y más cuando, pues, nos invitan a un funeral y a veces que la persona no es muy cristiana, o simplemente no es cristiana, pero tiene parientes que sí nos invitan. Entonces uno aprovecha esa oportunidad. Y yo les digo a ellos, mira, aunque inconscientes ustedes, dan a entender que sí creen en la resurrección. Porque a muchos les hablamos y dicen, esto no es cierto. ¿Quién ha ido y quién ha venido a decir que sí hay gloria o que sí hay infierno? No es cierto, dicen ellos. Yo les digo, pero no puedes creer en esa verdad a medias. No puedes creer en eso. Porque si bien nadie ha ido y ha venido a decir que no es cierto, tampoco nadie ha ido y ha venido a decir que no es cierto, que no hay nada. No puedes quedarte ahí. Y les digo, ahora yo te hago una pregunta. Aunque tú digas que no crees, si tú vives en esa fe tradicional, yo estoy seguro que los actos, los hechos, declararán que sí creen. Porque empiezan a hacerles rezos, hacerles cabos de año y hacerles tantas cosas. ¿Cuál es el propósito? Que el alma descanse, que el alma salga del purgatorio y vaya y Dios lo reciba en gloria y todas estas cosas. Pero oye, me acaban de decir que no es cierto. Entonces, ¿para qué hacen tantas cosas? Hermanos, es que el ser humano no está conforme con esta vida solamente. Sí cree que hay algo al más allá, pero no quiere sujetarse, no quiere doblegarse a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente es eso, que no quieren doblegarse a las plantas del Señor. Y el apóstol Pablo les dice a los Corintios, ¿cómo creen? Entonces todos aquellos que murieron, Abraham, Moisés, David, Job, Daniel, etcétera, etcétera, ¿qué pasó con ellos? ¿Ya están en la tumba y eso es todo lo que hicieron? No, no es eso. No es así. No se confíen de eso.
La Biblia les está encargando todas estas cosas. Y les dice, voy a pasar al versículo 33. Versículo 33 dice así. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pablo está aquí dialogando con ellos y volverles a hacer entender el error que estaban cometiendo. Volverles a hacer entender de su error. Les dice, no, es que ustedes se pusieron a escuchar a otras palabras, a otras doctrinas, otras cosas, las que no les hemos predicado. Cosas que están totalmente mal. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, corrompen la doctrina sana del Señor. Y otra vez, ¿quién es el causante de todo esto? El enemigo. Pero si usted y yo le damos cabida al enemigo, vamos a titubear con nuestros pensamientos. Querer ser igual que Dios. Eso es un fruto de Satanás. Y mire, fíjense, las malas conversaciones. Eva, allá en el huerto de Edén, usted sabe lo que hizo. Se para a conversar con el enemigo, a conversar con la serpiente. Y empieza el enemigo a meter su arma letal en la mente de Eva. Cuidémonos, hermanos. Si tú te has metido mucho a leer la Biblia y todo eso, no está mal, pero hazlo siempre, hermano, con la cobertura del Espíritu Santo de Dios, para no ser engañados. ¿Y por qué digo esto? Le dice la serpiente a Eva, oye Eva, te lo voy a decir así en pocas palabras. ¿Qué te dijo Dios? Que no comiera de ese árbol. ¿Por qué? Porque vamos a morir. Y la serpiente fácil decirles, no es cierto, no morirás. Es mentira. Cuando le dice eso, Eva le quedó eso en su mente. ¿Será cierto? Tal vez no sea como Dios me dijo. Tal vez el que tiene la razón es esta serpiente. No moriréis, dice, sino que sabe Dios que el día que sean abiertos tus ojos seréis como Dios. No erréis, hermanos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De veras. Hace algunos días llegó una persona a mi casa que supe que era pastor. Y llegó muy emocionado, muy ilusionado, y me traía otros libros que no era la Biblia. Hermano, fíjese que me comentaron que usted así está interesado por saber esto. Y le dije, pues ¿quién le comentó? Yo estoy interesado en saber, conocer más de la palabra. Sí estoy interesado. Pero la palabra que no está adulterada, la palabra que dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No, pero es que yo me he dado cuenta que 35 años en el ministerio y yo estuve mal, hermano. Ahora he encontrado la verdad. Entonces le digo, la regeneración que hubo en usted, ¿no fue regenerado? ¿Qué? No, sí, pero
es que no sabía cómo. Bueno, si usted fue regenerado, usted es una nueva criatura, usted está en Cristo y usted es salvo. ¿Qué quiere más? ¿Por qué le digo esto, hermano? Muchos falsos maestros y falsos profetas seguirán saliendo por el mundo. Pero nosotros, hermanos, debemos de mantenernos firmes en Cristo, firmes en Él, porque no hay otro. Él fue la diferencia. Amigo, que tienes otras costumbres o crees en otros dioses, lo cual no hay dioses, porque la Biblia dice, aunque no son dioses, pero las personas lo hacen dioses. Déjame decirte que el que murió y resucitó, derramó su sangre por el ser humano, fue Cristo. Muchos pudieron hacer muchas cosas buenas, como te comenté del futbolista. Todo bien pareciera, pero a la hora, nada. Buda, Mahoma, pero ¿sabe qué? Tuvieron un límite porque eran humanos. Murieron y sus restos están en la tumba. Murieron y hasta ahí se acabó todo. Pero Cristo, hermanos, murió, resucitó, está a la diestra del Padre y sus obras siguen funcionando, siguen vigentes en nuestras vidas y en el mundo entero. Porque Él está vivo, Él es Dios mismo. Él es el alfa y la omega, principio y el fin. Oh, les dice, hermanos, ¿qué pasa con ustedes? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú empiezas, hermano, nada más estar metido en cosas, hermanos, que te afecten para tu vida espiritual, ya te desligaste de Cristo. Siempre, hermano, en la Biblia yo te puedo mostrar que la salvación que Dios les mostró, que Él mismo les mostró, no era, hermanos, por tanto conocimiento. Y no quiero decir con esto que no debe uno de estudiar, pero en realidad para la salvación no se necesita tanto esto. Lo que necesitamos, hermano, es actuar de una manera como Cristo lo hizo. Un evangelio sencillo, pero efectivo. ¿Qué haré para ser salvo? Haz lo bueno y vivirás. Estuve con hambre, me diste de comer. Estuve desnudo, me cubriste. Estuve en la cárcel y me visitaste. ¿A poco eso no lo sabemos, hermano? Hay que seguirlo haciendo. Solamente hay que seguirlo haciendo, porque cuando hacemos eso es porque tenemos amor por las almas, tenemos amor por el necesitado, y eso es lo importante, eso es lo que Dios nos quiere para nosotros, que eso hagamos hacia ellos. Porque en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Pásale, entra en el gozo de tu Señor. El otro día un hermano predicaba acerca de esto y sí, me quedé pensando. Cuando sus discípulos le dijeron, oye, Señor, ¿quién será el más grande en el reino de los cielos? Porque esas cosas existen como humanos. La grandeza está dentro de nosotros. Yo ser el jefe. Yo ser el esto. Eso, hermano, existen en nuestro ego. Pero eso hay que despojarlo. Mire. Y Jesús, dice la Biblia, pasaba un niño y le dijo, ven. Y lo presentó delante de ellos. Y les dijo, el que sea como un niño este que está aquí, si no fueren como niños, no entrarán en el reino. Pero el que quiere ser grande, debe ser como un niño. No dijo, bueno, el que sea más grande en el reino de los cielos es el que sepa la Biblia de un extremo al otro. El que tenga más conocimiento, ese es el más grande. No digo eso. De veras. El que es más grande en el reino de los cielos, el que quiera ser más grande,
tiene que ser el servidor de los demás. Debemos de ser siervos, así como Él fue siervo, se entregó por nosotros. Filipenses 2. Tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Él como hombre ya era una humillación para Él, pero estando en la condición de hombre se despojó a sí mismo de su gloria y fue obediente hasta la muerte, y muerte cruel, muerte de cruz. No se nos olvide eso, mis hermanos. No se nos olvide eso. A veces batallamos y estamos patine y patine queriendo encontrar más cosas y esto nuevo y esto lo otro. Siendo que el Evangelio de Dios es tan sencillo, mis hermanos. Solamente se necesita vivirlo. Solamente si se necesita ese corazón dispuesto para seguir adelante. Ese corazón dispuesto para ayudar a los demás. Claro que no es por las obras, pero es por lo que Dios hizo en tu vida. Y de ahí, hermanos, surge lo demás. Surge la nueva criatura. Surge el amor hacia el prójimo. El amor hacia los demás. El apóstol Pablo está resumiendo aquí en esto. Miren. Vamos a seguir adelante. Les dije que el diablo siembra la duda. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Empieza la duda a venir en cuanto a la resurrección y todo eso. Había un grupo de judíos, de judíos. Era un grupo de religiosos, una secta que se llamaban los saduceos. Los saduceos, una de sus puntos principales doctrinales es que no creían en la resurrección. ¿Por qué no creían en la resurrección? Porque en el Antiguo Testamento ellos tenían la ley de Moisés y no les daba mucha luz textos que hablasen que estaba la otra vida, o simplemente no querían creerlo. Pero querían algo más claro y optaron por decir no. Ok, resurrección no hay. Eso decían los saduceos. Y quiero leerles una parte donde confrontan a Jesús y para tentarle, para hacerle unas preguntas. San Mateo capítulo 22. San Mateo 22, versículo 23. Dice así. En el encabezado, ahí dice, la pregunta sobre la resurrección. Aunque estos eran tremendos. Parecía que ni le estaban preguntando eso. Pero ellos le estaban haciendo esa pregunta con este fin. Y le dijeron esto. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron. O sea, para envolver esa pregunta, para que Jesús no se las descubriera, no le dijeron, oye Jesús, nosotros no creemos que no hay resurrección. ¿Qué nos dices de esto? Tiene veces bien sin llegados directos. Pero le empiezan a decir, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, oigan hermanos, estos tontos, en la resurrección, no que no creen en la resurrección. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis torciendo, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Las cosas no son como ustedes piensan, les dice. Porque en la resurrección ni se casan,
ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Y qué vamos a ir a hacer al cielo? ¿A poco usted cree que un ángel ya se cansó de ser un ángel? Jamás. Un ángel, hermano, es eterno. Están adorando a Dios y haciendo su labor, haciendo su trabajo. Seremos como los ángeles. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Se da cuenta? No dice, bueno, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo también fui el Dios de Jacob. No, hermanos, oye, ustedes te dicen que saben mucho, creen conocer las escrituras, y no, sí las saben, pero las tuercen. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Quién sabe este versículo cómo lo tomaban ellos? Pero Jesús les está diciendo la verdad. No la tuerzas, no tuerzas las escrituras. Deben de entender que hay resurrección. Dios les está llamando Dios de Abraham. Aunque él ya no estaba, pero dice Dios de Abraham. ¿Por qué? Porque están con el Señor. Porque sus obras con ellos siguen. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Te das cuenta? Que cuando mueres en el Señor, no te quedas ahí nomás estático. Dios es tu Señor. Es mi Señor. Hermanos, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, porque no tenían que responderle los saduceos. ¿Qué pasó con los saduceos? ¿Se convirtieron por esta palabra? De todos modos siguieron siendo necios. No se convirtieron. Aunque Jesús les estaba enseñando cómo son las escrituras, mis hermanos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Para Él todos viven. Claro, se está refiriendo a aquellos que tienen al Señor Jesucristo en sus vidas, que han confesado sus pecados, que le han recibido en sus corazones. Eso es realmente. ¿Qué me trae, hermano? ¿Cómo afecta a mí el saber esto? El saber que Cristo resucitó. ¿Cómo afecta todo esto para mi vida? Miren. Regreso a Corintios, porque todo el capítulo está hablando acerca de la resurrección. Regreso a Corintios 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero el 34 nos dice, el apóstol Pablo les dice, esto es lo que debe de afectar en ustedes. Esta es la razón por la cual nosotros debemos de mantenernos así y vivir así para Dios. ¿Cómo? Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Velad debidamente, porque esto es una realidad. De veras que esto es una realidad. Oh, hermanos, qué triste es cuando una persona no cree en todas estas cosas. Pero cuando muere y cuando abre sus ojos, hermanos, se encuentra con la verdadera realidad. Ya no hay más tiempo, no hay más arrepentimiento, no hay oportunidad. El tiempo se terminó. Pero les dice, crean a esto, velad debidamente. Esto es lo que produce en mí el saber que Cristo resucitó. Si no produce todo esto en mí, hermanos, ¿yo sabe cómo voy a creer que Cristo murió y resucitó? Al igual que toda la gente. ¿Crees en Dios? No, sí creo. Ah, ¿y cómo vives? Bueno, con los hechos digo que no creo, así de fácil. Pero cuando realmente crees, con tus hechos demuestras que crees.
Por eso esa palabra que está en San Mateo 27 que mismo Jesús dijo, hermano, abarca la plenitud del mundo, conceptos y pensamientos de los humanos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace o el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí batallamos un buen, hermanos, ahí batallamos, porque siempre luchamos con hacer mi propia voluntad y hacer lo que yo quiero. Hagamos la voluntad de Dios. Donde Dios nos puso, hay que trabajarle. Cuando Dios me mueva, me muevo. Pero siempre bajo la voluntad de nuestro Dios. Porque esto es una realidad. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Esto es, hermano, lo que el apóstol Pablo dice. Eso debe de producir en ustedes. Y de veras, hermanos, miren que se nos van las cosas. ¿Cómo debemos vivir? ¿Ok? Velar debidamente. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Voy a leer algunas citas y ya casi estamos terminando, hermano. Ya casi estamos terminando. Hebreos 10, versículo 22 al 25. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia, y lavaos los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oh, hermano, cuando vemos todas estas cosas, ay, ya no me deja a mí pensar para dónde le voy a dar. Ya no me deja al lado para dónde le voy a dar, hermano. Mantengamos firme la fe. Mantengámonos firmes en el Señor. Así es que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto no tiene tanta ciencia. No tengo que meterme en estudios profundos para esto. Esto no tiene tanto. Pero es tan importante, hermanos. Acerquémonos a Dios confiadamente, en plena certidumbre de fe. ¿Para qué? Para todas estas cosas. Aleluya. 1 Pedro capítulo 1, en su versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Se da cuenta, mi hermano? Oh, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza muerta. No, hermano. Nos hizo renacer. Y ponte a pensar, pongámonos a pensar, nos hizo renacer para algo que puede ser, bueno, tal vez lo logre, tal vez la llegue a ganar. No, para eso no. Para una esperanza viva, una esperanza gloriosa. Una esperanza, hermanos, que 100%
Es verdad. No tengo que buscar más por otros lados. Prediquemos de Cristo. Hablemos de Cristo como un Cristo de poder. Un Cristo glorioso. Un Cristo, hermanos, que vive y reina para siempre y que hoy en día, hermano, está para ayudarnos. No te sientas mal que por todo lo que sucedió sobre esta pandemia y que cuántos hermanos, cuántos cristianos murieron, hermano. Lo bueno es que murieron en Cristo Jesús. Lo bueno es que murieron en el Señor. Triste es para los que se fueron sin Cristo, siendo honestos. Eso sí es una tristeza grande. Eso sí ya no se puede remediar, hermano. Pero si nosotros estamos en Cristo, ¿para qué queremos más? Estamos en la esperanza viva, la esperanza gloriosa. Vivamos, hermanos, como tales, como cristianos. Vivamos como lo que somos. No vivas como un Cristo muerto. No vivas creyendo que tienes un Cristo muerto, que no puede hacer nada. No te parezcas a los discípulos que iban camino a Emaús. 3 días habían pasado y ya estaban desanimados. 3 días habían pasado y ya desanimados. Ay, iban caminando con los hombros abajo. Síntomas de desánimo. Les llega Jesús y les dice: oye, varones, ¿qué pláticas son las que traen ustedes? Y ellos tristes, dice la Escritura, ellos tristes, le dicen: Señor, pues, ¿a poco eres el único forastero que andas por aquí? De Jesús, que hizo maravillas, que resucitó muertos, que sanó enfermos, pero murió. Y dijo que iba a resucitar, pero creo que todavía no resucita. Hermanos, Jesús les abre los ojos, pero sí, en ese texto, hermano, ¿sabe qué? Realmente sí les pone una regañada a Jesús, porque Él es Dios, hermanos, y Él pues puede hacerlo. Les dijo: ¿por qué son tan insensatos? San Lucas 24. Oh, insensatos y tardos de su corazón para creer. Pues no era necesario que Cristo padeciera y que resucitara al tercer día. ¿Por qué ellos están tristes? Dios está contigo en tu necesidad. Dios está contigo en tu problema, hermano. Vivamos para el Señor. Vivamos para Él. Reconozcámosle a Él. No vivamos como un Cristo muerto. Les pasó a sus discípulos. En San Juan capítulo 21, estando Jesús, hermano, ya resucitado, ¿saben qué? Pedro les dice en el capítulo 21, voy a pescar. Y Jesús resucitado. Tantos propósitos que Él tenía, o tantas cosas que podía Él haber hecho. Y, ay, gracias que ya resucitaste. Voy a pescar. Los demás discípulos le dijeron: vamos también nosotros contigo. ¿Saben qué, hermano? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ya está resucitado y tú te quieras volver a ir a lo que hacías antes? Pedro era pescador, aquellos eran pescadores. De allá los había sacado Dios y ellos quieren volver a regresar a lo mismo. No, mis hermanos. Confirmemos la fe. No regresemos a donde mismo. Jesucristo está vivo y viene pronto por su iglesia. Una iglesia que esté preparada. Una iglesia purificada. No, hermanos, querramos vivir como que si Cristo está muerto. Él vive y reina para siempre. Él puede ayudarte. Es más, hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Primer domingo de mes, vamos a participar de la mesa del Señor. Y Él dijo que esto lo haríamos hasta que Él regresara. Él va a regresar, hermano. Él regresará, pero mientras regresa nosotros, vamos a participar de la mesa del Señor. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. No te canses nada más de, Cristo ya resucitó. No,
vamos a vivirlo, vamos a creerlo, porque eso es una realidad. Él viene pronto por su iglesia. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, mi Dios, por este tiempo, por aquella persona que se dispuso a escuchar el mensaje, a oír tu voz, Padre. Llénanos, inúndanos de ti. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén. Amén. Y bien, hermanos, pues, como les comentaba, Jesús, esto fue uno de los sacramentos que Él dejó. Poder participar de la cena, de la mesa del Señor, lo cual Él nos dijo que teníamos que hacerlo hasta el día de su venida, y hacer este acto, esta conmemoración, porque así dice que estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, hasta que Él regrese por su iglesia. Así es que, hermano, que estás en tu hogar, hermano de Fuente de Vida, principalmente, yo te invito en esta mañana, si tú ya tienes por ahí preparado el pan, tienes preparado el juguito, ¿verdad?, de uva, que es un símbolo, ahorita son símbolos solamente, pero que pues con eso estamos diciendo: Señor, te esperamos, Señor, regresa, Señor, estoy listo, Señor, estoy preparado para participar contigo, porque incluso Él lo dijo, que Él quiere estar también en esa cena con nosotros, allá en el reino de los cielos, lo cual será precioso, lo cual será hermosísimo, mis hermanos. Y bien, tengo por aquí los símbolos: el pan, el vino, bueno, que es jugo de uva. Y vamos a hacerlo, hermanos, vamos a participar de la mesa del Señor. Hay que hacerlo de una manera bien, de una manera agradable delante de los ojos del Señor. Ustedes saben qué es lo que es tomar indignamente. Ustedes saben qué es tomar la cena del Señor con conciencia, sabiendo lo que estamos haciendo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, hablando precisamente el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, gracias, Señor, por este pan. Gracias por hacernos dignos participantes de tu cuerpo. Gracias, bendito Señor. Asimismo te pido por tu iglesia, purifícala. Gracias, santifícala. En el nombre de Jesús. Gracias. Coman su pan, hermano. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa,
La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tómenla, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias. Pues, gracias a Dios, hermanos, por hacernos partícipes de todas estas cosas santas, de estas cosas sagradas, de estas cosas que antes no conocíamos, ni siquiera conocíamos, hermano. Pero Él nos ha mirado, Él ha visto en nosotros. Gracias le damos a Dios en esta mañana. Vamos a dar gracias por todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, porque eres bueno. Bendice a mis hermanos de la Ciudad de México, los hermanos de Cuautepec y todos los hermanos, mi Dios, que también pues nos ven a través de estos medios, Padre, a través de estas redes sociales. Gracias en el nombre de Jesús. Te pido, eterno Padre, que sanes nuestra vida espiritual, que le sanes sus vidas espirituales y también, mi Dios, físicas, para la gloria de tu nombre, y da consolación, Señor, también a sus vidas, y haz que algún hermano está afligido. En el nombre de Jesús, solamente te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde.